Hola, en este video quiero que repasemos la definición de función invertible, función inversa, cómo calcular la función inversa y sobre todo cómo interpretarla en diferentes contextos. Comencemos entonces repasando lo más importante, la definición. Entonces supongamos que yo tengo dos variables relacionadas, x y que están relacionadas mediante una función. Supongamos que y es f de x. Eso lo podemos ver de la siguiente manera. Es como que hay una acción, una función que me lleva x a y ese resultado es precisamente f de x. Una función se llama invertible si precisamente esa operación se puede deshacer. Es decir, existe una función que me permite ahora calcular de aquí a acá. A esa función la llamamos f inversa. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer esa función? Eso es lo que dice la definición. Para cada y en el rango debe existir un único x al que llamaremos precisamente f inversa de y ese x es precisamente el que satisface la ecuación y igual a f de x. Mejor dicho, una forma de recordar esta definición de manera compacta es decir, f inversa de y es igual a x si y solo si y es igual a f de x. O dicho de otra manera, calcular f inversa de y siempre requiere resolver la ecuación y igual a f de x. Algo muy importante que sale de la definición es que los roles de la variable independiente y dependiente de f inversa son opuestos. Es decir, mientras que x es la variable independiente de f, para f inversa x es la variable dependiente. Y y, mientras es la variable dependiente de f, será la variable independiente de f inversa. Es por eso que los papeles de los dominios y los rangos son inversos entre f inversa y f. Ahora, una función será invertible entonces cuando se pueda hacer esta gracia y se pueda calcular f inversa de y. ¿Eso qué quiere decir? Y eso lo dice muy bien en la definición. La palabra importante aquí es este único. Para yo poder calcular f inversa de y, debo garantizar que existe un único x en el dominio tal que f de x es igual a y. Es decir, no puede haber más de un valor de x que tomen el mismo valor en el rango. Una forma compacta de pensar en eso es que f inversa existe si precisamente f no repite ningún valor de su rango. Bueno, ahora que repasamos las definiciones, vamos a hacer algunos ejemplos. Consideremos primero una tabla, como esta que les muestro acá. Acá hay una tabla de valores numéricos relacionando dos variables, el año y la tasa de inflación reportada por los bancos en Colombia. Démosle entonces algunos nombres a esas variables. Digamos que la tasa de inflación es la variable I, que no tiene unidades porque es una tasa, y el año llamémoslo T. Entonces lo que tenemos aquí es que I es una función del tiempo, ¿sí? La función f opera en esta dirección. Entonces para cada t, lo que f hace es que me da la tasa de inflación correspondiente al año t. Entonces, ¿qué hay que hacer para mirar si esa función f es invertible? Que hay que revisar especialmente si no repite ningún valor de su rango. El rango de la función f es esta lista de números. Entonces basta chequear que no hay aquí no hay ningún número repetido. Entonces, como vemos que en efecto no hay, yo puedo definir una función inversa que ahora va en esta dirección y me permite calcular para cada valor de la tasa de inflación cuál es el año correspondiente. Entonces, por ejemplo, f inversa de este número 0.4406 será 2008. ¿Qué significa eso? Significa que el año en el cual se alcanzó la tasa de inflación de 0.14406 es precisamente el 2008. Entonces vemos que en el caso de funciones definidas por una tabla es muy sencillo. Simplemente se debe verificar que en el rango no hay ningún valor repetido y si la función opera en esta dirección de la tabla, la función inversa simplemente opera en la dirección opuesta de la tabla. P minúscula. Ahora supongamos que tengo una función representada mediante una gráfica. Aquí tenemos una función muy importante que es para una batería, por ejemplo, de un celular, tenemos el porcentaje de carga
con lo que se llama el voltaje de circuito abierto, es decir, el voltaje en reposo del dispositivo. Esta función pues no tiene fórmula, sino que se halla en internet o en los manuales de los dispositivos y y está dadas por una gráfica. Entonces comencemos por darle nombres a las variables. Supongamos que este porcentaje de carga es la variable P, que no tiene unidades porque es un porcentaje, y el voltaje pues está con con la variable B mayúscula. Llamemos a esta función, digamos, F. Entonces tenemos que el voltaje es una función del porcentaje. Primero, nos interesa saber si esa función es invertible, ¿sí? Para eso, la pregunta es si repite o no los valores de su rango. El rango de la función serán los números entre 3 y 4.2 aproximadamente, y lo que tenemos que hacer es chequear que para ningún valor del rango ocurra más de un valor en el dominio relacionado con este. Eso se llama el test de la recta horizontal y básicamente verifica que ninguna recta horizontal cruza a la gráfica en más de un punto. En particular, vemos que para esta función es el caso y podemos decir que la función es invertible. Bien, ¿y cómo será la inversa de esta función? Pues primero que todo, miremos qué variable relaciona. Entonces, si el voltaje es la función f del porcentaje, entonces tendremos que el porcentaje es la inversa del voltaje. Inmediatamente tenemos cuál es la interpretación, ¿sí? La f inversa de B será el porcentaje de carga correspondiente a un voltaje B. ¿Y cómo se calcula? Bueno, entonces ahora la variable independiente es el voltaje, entonces yo me vengo con un voltaje de 3.8, por ejemplo, y estimo que, digamos, el correspondiente porcentaje es 70, entonces yo escribo que F inversa de 3.8 voltios, por ejemplo, es el 70%. Entonces, mientras que la función directa opera en esta dirección, la función inversa opera en la dirección contraria. Bueno, ¿y cómo sería la gráfica de la función f inversa? Bueno, lo más importante que hay que tener en cuenta es que la gráfica de f y f inversa tienen exactamente la misma información, simplemente que está presentada de manera diferente. Está presentada con las variables trocadas. Entonces, vamos a copiar acá la gráfica que teníamos. Esta es la gráfica de f. ¿Cómo podríamos hallar nosotros la gráfica de f inversa? Bueno, primero que todo, en la gráfica de f inversa las variables están al revés, ¿cierto? Entonces la variable independiente, que es el voltaje, ahora debe aparecer en el eje horizontal y la variable dependiente, que es el porcentaje, debe aparecer en el eje vertical. Muy bien. Pero además, pues aquí están los ejes apuntando en la dirección que no es, entonces nos toca hacer algo como así, y esa es precisamente la forma de la función f inversa. Aquí tenemos el voltaje como variable independiente. Este es el voltaje entre el número 3 y 4.2. Y aquí tenemos el porcentaje como variable dependiente entre 0 y 100%. Entonces miren que la gráfica de f inversa es esta. Tiene exactamente la misma información que esta, simplemente está presentada de manera diferente. Esta es una función creciente y por tanto f inversa también es una función creciente, y el punto que habíamos encontrado acá de que f inversa de 3.8 corresponde ahora a esta coordenada. A este punto tiene la misma información que este punto. Aquí se ilustra muy bien por qué cuando tenemos variables físicas, típicamente no debemos representar las gráficas de f inversa en el mismo plano cartesiano. ¿Por qué? Porque es que los ejes son diferentes. Si yo intentara graficar esta función f inversa en este plano, primero que todo tendría los ejes que no son, ¿cierto? Porque el eje horizontal, la variable independiente de f inversa, no es esta. Incluso la gráfica sería terrible. Miren que la variable f inversa toma valores entre 3 y 4.2, es decir, está definida como por acá en este pedacito únicamente, y su rango va hasta 100. ¿Sí? Entonces sería como una curva sin mucho sentido por acá que ni siquiera se alcanzaría a ver y se saldría del plano. Pero no tiene sentido graficarlas juntas. Entonces no hagamos eso.
Consideremos por último una función dada por una fórmula. Hace un par de semanas vimos un ejemplo muy importante que es el de la masa relativística. Es decir, si tenemos un objeto con masa m sub 0 que se mueve a una velocidad v, entonces su masa va a depender de la velocidad. Esto únicamente afecta pues para velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, que es el número c. Entonces tenemos una función que para cada velocidad me asigna una masa, está dada por una fórmula, y el dominio son valores de la velocidad entre 0 y menores que la velocidad de la luz. Entonces, una pregunta es si esta función es invertible o no. Para eso, lo mejor es hacer la gráfica de la función, que la mostramos aquí, y es claro que la función es invertible, ¿sí? Porque es una función estrictamente creciente y en particular ninguna recta horizontal cruza la gráfica en más de un punto. Entonces, ¿qué será la inversa de f? ¿Sí? Recuerden que si m es f de b, tenemos que la velocidad es f inversa de m y que esto ocurre si y solo si, precisamente, m es igual a f de b. Entonces, para yo calcular una expresión para f inversa de m, debo resolver esta ecuación y despejar la variable que me interesa ahora, que es la b. Entonces vamos a hacer eso. Entonces yo parto de mi ecuación m igual a f de b, que la escribo como m igual a m0 sobre raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, y mi intención es despejar b en términos de m. Es decir, tengo que sacar esta b de acá. Eso puede ser fácil, difícil o imposible. Típicamente es imposible y hay que hacerlo numéricamente, pero en este caso lo podemos hacer utilizando técnicas algebraicas. Entonces empecemos. Voy a pasar a dividir el m0. Me queda que m sobre m0 es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Ahora voy a invertir ambas fracciones. Me queda que m0 sobre m es la raíz cuadrada de 1 sobre b cuadrado sobre c cuadrado. Para eliminar la raíz voy a sacar al cuadrado ambas partes, entonces me queda que m0 sobre m al cuadrado es 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Ahora paso este para acá a sumar y el este para acá a restar. Entonces me queda que b cuadrado sobre c cuadrado es 1 menos m sub 0 sobre m al cuadrado. Y luego paso el c cuadrado a multiplicar. Queda que b cuadrado es c cuadrado que multiplica a 1 menos m sub 0 sobre m al cuadrado. Y por último me queda sacar raíz cuadrada. Entonces me queda que b es igual, la raíz cuadrada de c cuadrado es c. Y me queda raíz cuadrada de 1 sobre 1 menos m sub 0 sobre m al cuadrado. Entonces miren que ya conseguí escribir una expresión que para cualquier valor de m me da el valor de b. Esa es precisamente lo que estaba buscando, y puedo entonces escribir que f inversa evaluado en m es c veces raíz cuadrada de 1 menos m sub 0 sobre m al cuadrado. Acá hay un error que mucha gente comete, y es cambiar la variable y escribir, por ejemplo, f inversa de la variable original b. Esto no tiene sentido, y aunque uno lo pueda hacer matemáticamente, es físicamente muy confuso. ¿Por qué? Porque es que la variable independiente de f inversa no es b, es m. De hecho, yo aquí podría escribir cualquier variable. Podría escribir, por ejemplo, x, y, lo que sea, pero casi que la única que no puedo escribir es b. ¿Por qué? Porque es que b es precisamente la variable dependiente de f inversa. Hagámonos una última pregunta. ¿Cuál será el dominio de esta función f inversa que acabamos de calcular? Según la teoría, el dominio de f inversa es precisamente igual al rango de f, y en el gráfico podemos ver que el rango de f es algo así como un intervalo que va desde, en este caso, m0 es igual a 1 hasta infinito. Es decir, las masas únicamente pueden aumentar según este modelo. Entonces, aparentemente este es el rango. Entonces vamos a verificar. Como esta es una función dada por una fórmula,
lo que yo debo garantizar es que esta operación se pueda hacer completa y por un lado entonces, para poder hacer este cociente necesito que m sea un número positivo y por otro lado, para poder hacer la raíz necesito que 1 menos m sub 0 sobre m al cuadrado sea un número mayor o igual que 0. Entonces vamos a resolver esta desigualdad. Eso quiere decir que 1 es mayor o igual que m sub 0 sobre m al cuadrado. Sacando raíz por ambos lados me queda que 1 es mayor o igual que el valor absoluto de m sub 0 sobre m. Eso quiere decir que entonces m sub 0 sobre m debe estar entre menos 1 y 1, pero sabemos que estas variables no son cualquier cosa, sino que tienen un sentido físico, ¿sí? Entonces la masa es un número que es no solamente positivo, sino estrictamente positivo. Entonces primero que todo no me interesa en este lado negativo, puedo escribir entonces que 0 es menor o igual que m0 sobre m, y eso debe ser menor o igual que 1. Y como la masa es un número estrictamente positivo, lo puedo multiplicar en todos lados de esa desigualdad sin que me la desordene y me queda entonces que 0 es menor o igual que m0 menor o igual que m. Entonces encontramos que en efecto el dominio de la función es aquel en el cual m es mayor o igual que m0. Muy bien, entonces con eso termina nuestro repaso de las funciones inversas y cómo calcularlas e interpretarlas en diferentes contextos y bajo diferentes representaciones.